curso de factorización y ahora vamos a ver qué es factorizar. Y pues obviamente para empezar el curso de factorización pues primero debemos ver este video porque debemos aprender qué es factorizar. Para aprender qué es factorizar pues primero debemos recordar qué es un factor porque ustedes ya lo vieron en años anteriores y pues espero que lo recuerden. Si no lo recuerdan pues aquí lo vamos a recordar, ¿no? Porque esa es la idea, empezar bien para que ya la factorización nos quede un poco más sencilla, ¿no? ¿Qué es un factor? Es cada uno de los números, bueno, ya vamos a ver que también son letras, ¿sí? Que se multiplican para formar un producto. Por ejemplo, si yo realizo la multiplicación 2 por 3, ya el punto significa multiplicación, ¿no? 2 por 3, eso es 6. Acordémonos que cada uno de los números que se multiplican, este numerito y este numerito se llaman factores, ¿sí? Todos los números o las letras que se multipliquen, todos se llaman factores. Y este numerito, que es el resultado de la multiplicación, se llama producto. Entonces aquí podríamos decir que el 2 es un factor del 6. Y el 3 también es un factor del 6. ¿Por qué? Porque al multiplicar 2 por 3 me da 6. Y asimismo podemos hacer muchas más multiplicaciones. Por ejemplo, yo puedo decir que menos 4 por 3, eso da menos por más, que eso es menos. Y 4 por 3, 12. O también otra multiplicación, por ejemplo, 5 por 3, eso es 5 por 3. 15, ¿sí? Y todas estas multiplicaciones pues tienen factores. Aquí estos dos son factores y este sería el producto. O sea que, por ejemplo, menos 4 es un factor de menos 12 y 3 también es un factor de menos 12. Como estamos multiplicando 5 por 3 queda 15, entonces el 5 y el 3 son factores del 15. Aquí vemos algo que lo vamos a explicar más adelante en el curso, que todos estos números, el 6, el menos 12 y el 15, tienen un factor que se repite. Miren, el 3 sirve como factor para el 6, también sirve como factor para el menos 12 y también sirve como factor de el 15. O sea que podemos decir que el 3 es un factor común de 6, menos 12 y 15, porque es un factor que todos lo tienen, o sea, es un factor común. Pero esto no funciona, como les decía, solamente con números, sino también funciona con letras. Por ejemplo, si yo estoy multiplicando 2x, acordémonos que pues no se escribe 2 por x, pero ya se sabe que aquí dice 2 por x, ¿sí? Sin necesidad de escribir el por. Entonces, el 2 es un factor y la x también es otro factor. O yo puedo escribir 4x al cuadrado. Y aquí los factores, ¿sí? Bueno, aquí los factores serían 2 por x, ¿no? Pero pues está muy sencillo. Aquí los factores serían, por ejemplo, factores del 4, por ejemplo, podrían ser 2 por 2, ¿sí? Porque 2 por 2 es 4. Y x al cuadrado lo podemos escribir como x por x. Entonces, cualquier multiplicación que nos dé este resultado, pues va a llamarse o cada uno de estos se llama un factor de la expresión que tenemos acá. Y ya que recordamos que son factores, ahora sí podemos hablar de qué es factorizar. Entonces espero que ya tengan una idea de qué es factorizar. Es un proceso que permite descomponer en factores una expresión matemática. Ya lo voy a hacer con ejemplos. Y algo que debemos tener claro, siempre, obviamente, el resultado de factorizar siempre será una multiplicación. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo les puedo decir factoricen el número 12. Entonces, cuando les digo factoricen el número 12, lo que les estoy diciendo es encuentren una multiplicación que como resultado me dé el número 12. Para esto pues hay varias respuestas. Por ejemplo, 1 por 12. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque 1 por 12 es 12. Otra respuesta, 3 por 4, que es 12, o 4 por 3, que también es 12. Otra respuesta, si aquí ustedes observan, por ejemplo, el 4 se puede factorizar. Entonces aquí podríamos escribir 3 por, y el 4 se puede factorizar. 2 por 2 da 4. Entonces miren que aquí hay varias respuestas de factorización del número 12, porque todas dan 12. 1 por 12 da 12, 3 por 4 es 12 y 3 por 2, 6 por 2, 12. Entonces aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Factorizar el número 12.
Miren que siempre el resultado de factorizar siempre será una multiplicación. Esto no se les debe olvidar. Siempre el resultado va a ser una multiplicación. Pues, ¿por qué? Porque lo que estamos es encontrando factores, ¿sí?, que descompongan una expresión cualquiera, ¿sí? Obviamente aquí lo vamos a ver con números y letras. Ahora, algo que quiero que les quede claro, siempre que factorizamos un número, el resultado más correcto, mejor dicho, el mejor factorizado es en el que está factorizado por factores primos, ¿sí? ¿Por qué aquí, digámoslo así, que no está bien factorizado? Porque uno de los dos factores se puede seguir factorizando, ¿sí? El 12 se puede seguir factorizando, lo que hicimos aquí con el 3, con el 4, perdón. El 3 ya es un factor que no se puede factorizar más, ¿sí? Excepto 3 por 1, pero pues digámoslo así que no tiene gracia. Pero el 4 se podía seguir factorizando como 2 por 2. Entonces el resultado más correcto es factorizar con factores primos. Ahora vamos a ver ejemplos de factorización. Primero vamos a hablar de la factorización de un monomio, que la verdad de esto casi nunca se habla porque es muy fácil. Entonces, como es tan fácil, pues no se toca ese tema, ¿no? Ya les hice algunos ejemplos. Acordémonos que un monomio es una expresión algebraica que tiene un solo término. Por ejemplo, como lo vimos anteriormente, 2x es un monomio. 3x al cuadrado es otro monomio, y voy a colocar otro, 6x al cubo y al cuadrado. Esos son tres monomios. ¿Por qué? Porque son un solo término, ¿sí? Porque en ningún lado dice ni más ni menos. Entonces, para factorizar un monomio simplemente se hace por simple inspección, ¿sí? Porque esto se puede revisar y ya. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuáles son los factores de este monomio? Pues el 2 que está multiplicando a la x. Aquí no hay más, ¿sí? 2 por x es 2x. El 2 no se puede seguir factorizando y la x tampoco. Aquí 3x al cuadrado, entonces factorizamos aparte del 3, que el 3 no tiene factores porque es un número primo, ¿sí? Igual que el 2. Y ahora la x al cuadrado, ¿cómo la factorizamos? O sea, la vamos a escribir como multiplicación. ¿Cómo se escribe x al cuadrado como multiplicación? Se escribe x por x, ¿sí? Acordémonos que, por ejemplo, si tenemos 3 al cuadrado, 3 al cuadrado, eso es 3 por 3, ¿sí? Este 2 lo que nos está diciendo es que se multiplique el 3 dos veces, o si tenemos 5 al cubo. Eso quiere decir 5 por 5 por 5, ¿sí? Por eso es que x al cuadrado lo escribimos como x por x. Y para factorizar entonces, el 6 se puede factorizar como 2 por 3 o 3 por 2. Miren que aquí siempre van a quedar números primos. La x al cubo se factoriza como x por x por x, y y al cuadrado se factoriza como y por y. Entonces, esta es la forma de factorizar un monomio. Que estén muy bien, bienvenidos al curso de factorización, y ahora haremos unos ejemplos de cómo factorizar por el método de factor común. El primer ejemplo que haremos será este, no sin antes invitarlos a que, si no han visto el video anterior en el que doy los conceptos básicos de la factorización por factor común, lo observen, está en mi canal. Obviamente también está dentro del curso completo de factorización. Y pues vamos a empezar. En el video anterior hablamos de qué son factores comunes. Entonces, como esta factorización hay que hacerla por factor común, primero tenemos que identificar que sí tengan factores comunes. En este caso tenemos dos términos, primero y segundo. Y en esos dos términos hay cosas que se repiten. En este caso hay letras que se repiten. Está la X, se está repitiendo, y también está la Y. Entonces lo primero que tenemos que hacer aquí es eso, escribir los factores comunes. Voy a escribir cada uno de los dos términos de la forma larga, que fue lo que hablamos en el video anterior. Aquí dice 2 por x al cuadrado por y al cubo, y eso se puede escribir como 2 por x al cuadrado por y al cubo, que quiere decir la y multiplicada 3 veces. Y este otro término también lo voy a escribir de la forma larga. Aquí sería 3 por x por 3 por x por y al cuadrado, que se escribe y y y. Ya habiéndolo escrito de la forma larga, vamos a mirar cuáles son los factores comunes, o sea, los factores que se repiten, y observamos que está la x, se está repitiendo. Aquí hay otra x, pero no se repite aquí. Y aquí está la y 3 veces y aquí está la y 2 veces. O sea que aquí está una vez y vuelve a repetirse
otra vez. Entonces, ¿cuáles son los factores que se repiten? La x una vez y la y dos veces. Entonces aquí escribimos eso, se repite la x y la y dos veces, pero ya no lo escribimos y por y, sino y al cuadrado. ¿Qué fue lo que se repitió? Esto, y obviamente pues aquí también encierro lo que se repitió. Ahora, ¿qué colocamos aquí al frente? Abrimos el paréntesis y lo que tenemos que colocar aquí es lo que sobró después de lo que se repitió. O sea, si quitamos lo que se repitió, que ya fue x por y al cuadrado, escribimos aquí qué fue lo que le sobró al primer término y qué fue lo que le sobró al segundo término, que aquí observamos que le sobró el 2, le sobró una x y le sobró una y. Luego seguiría más, ¿y qué le sobró acá? Solamente el 3. Y ya hemos factorizado esta expresión por el método de factor común. Recuerden que al multiplicar este monomio por el binomio nos tiene que dar esta expresión que teníamos al comienzo. Vamos a hacer más ejemplos para salir de algunas dudas que hayan quedado. En el segundo ejemplo vuelvo a escribir de la forma larga. Ya después veremos que esto que estoy haciendo aquí, escribirlo de la forma larga, no hay tanta necesidad como lo vimos en el video pasado. Entonces el 6, acordémonos que para escribirlos de la forma larga lo que tenemos que escribir es los factores primos, o son los factores primos. Entonces a 6 le podemos sacar mitad, mitad de 6, 3 y tercera de 3, 1. Entonces el 6 se puede escribir como 2 por 3. Luego sigue por 6 de la forma larga, luego x al cuadrado de la forma larga, x por x, y luego sigue y al cuadrado, que sería y por y. Entonces aquí dice 6, que es 2 por 3, x al cuadrado, x dos veces, y al cuadrado, la y dos veces. Ahora aquí, con el número 8 lo voy a hacer aquí porque es un poco más largo. Entonces, mitad de 8, 4, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. Y observamos que el 8 se puede escribir como 2 por 2 por 2. Entonces lo escribo 2 por 2 por 2. Luego sigo 8 por x, entonces por x. Y luego sigue por y a la 5, entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí dice 8x y al cubo. 8x, perdón, y a la 5. Sacamos los factores comunes, o sea, lo que se repita. Voy escribiéndolos de una vez aquí. Se repite el 2. Ya no hay nada más que se repita. Aquí está el 2, pero se repite dentro de este número. Tiene que repetirse uno aquí y uno acá. Se repite una x. Se repite una vez la y. Y se repite otra vez la y. Ya no hay más cosas, términos, números o factores que se repitan. ¿Sí? Aquí está el 3, aquí no se repite, aquí está esta x, no se repite. Estos número 2 allá no se repiten y estas y no se repiten allá. Este es nuestro factor común, que para escribirlo de la forma corta quedaría 2x, y como está la y dos veces es y al cuadrado. Luego escribimos el paréntesis y lo que escribimos aquí es lo que, digámoslo así, lo que le sobró después de haber tachado los factores comunes a la primera expresión y a la segunda. Aquí, ¿qué nos sobró? El 3 y la x. Entonces 3x. Y aquí, ¿qué sobró? Este 2 por 2. Bueno, luego seguiría este negativo. ¿Qué sobró? Este 2 por 2, que es 4. Y sobraron estas 3y, o sea, y al cubo. Y ahora vamos con el último ejemplo. En este caso vamos a factorizar un trinomio porque hay tres términos, 1, 2 y 3. Lo mismo hacemos, entonces primero escribirlo de la forma extensa. El 3, al 3 no se le pueden sacar factores primos, entonces simplemente queda 3. M a la 5 lo escribiríamos como m por m, 5 veces la m, 1, 2, 3, 4 y 5, y por n al cuadrado, o sea, la n multiplicada dos veces, menos el 6, que pues al 6 le sacamos los factores primos, mitad de 6, 3, y tercera de 3, 1, entonces 6 es igual a 2 por 3,
m a la 4, que sería m por m, 4 veces multiplicada la m, 1, 2, 3, 4, y por n. Y por último tenemos el tercer término, que es m al cubo, entonces solamente es m por m por m. Entonces lo primero que miramos es el factor común, que en este caso pues hice un ejemplo así para que veamos algo que va a suceder aquí. Primero, el 3 está en el primer término, está también en el segundo término, pero no está en el tercer término. Acuérdense que para que sea factor común tiene que estar en todos los términos. Como en este caso hay 3 términos, tiene que estar en los 3 entonces. Como el 3 está en los 2 primeros términos, pero no está en el tercero, no es factor común. Seguimos mirando que la m se repite una vez en todos los 3 términos. Se vuelve a repetir en todos los 3 términos otra vez. Y se repite 3 veces en los 3 términos. Si observamos, aquí hay otra m que se repite en los 2 primeros términos, pero como no está en el tercero, entonces no podemos coger esta m como factor común. Y lo mismo sucede con la n. Aquí arriba hay 2 n's, aquí en el segundo término hay una n, pero en el otro no hay n's. Entonces, lo único que es factor común de los 3 términos es la m 3 veces, entonces la coloco aquí como m al cubo y de una vez abrimos el paréntesis ya después de haber sacado el factor común y escribimos lo que le quedó a cada uno de los términos. Entonces al primero le quedó 3, la m 2 veces, entonces por m al cuadrado, y la n 2 veces, entonces n al cuadrado. Luego sigue este signo que es negativo y miramos al segundo término, le quedó 2 por 3, o sea 6, y la m y la n una vez, entonces mn, y más, y al tercer término, ¿qué le quedó? No le quedó nada. Pilas, porque cuando a un término no le queda nada, entonces podemos decir que ese término estaba multiplicado por 1 porque podíamos haber escrito 1 por m por m por m, que es lo mismo. Entonces acuérdense que cuando a un término no le queda nada, siempre tenemos que escribir el número 1. Y por último, para los que quieran practicar lo aprendido en este video, les dejo estos 2 ejercicios. Lo importante pues es que ustedes los copien, pausen el video porque ya les voy a poner la respuesta. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Y factorización por el método de factor común polinomio. En este video realizaremos 2 ejercicios por este método. Lo mejor sería que ustedes ya supieran factorizar factorizaciones por el método de factor común de las normalitas, que fueron los 2 videos anteriores. Aquí les dejo la lista de reproducción para que vayan y los vean si los quieren ver. ¿Listos? Ahora, aquí vamos a empezar a hacer este ejercicio. ¿Cuántos términos hay aquí? Por ser el primer video, pues vamos a hacer los ejercicios más fáciles. Entonces, aquí hay 2 términos. ¿Cómo se reconocen? Recuerden que en este método siempre ustedes van a encontrar algo entre paréntesis, al menos en alguno de los 2 términos, ¿sí? Más adelante vamos a hacer ejercicios en los que de pronto no hay paréntesis. Pero pues primero el ejercicio más fácil, ¿no? Aquí hay 2 términos y en esos 2 términos, pilas, porque también a veces algunos creen que aquí hay un término. Recuerden que el paréntesis se toma como un solo factor, ¿sí? Entonces aquí hay un solo término y 2 términos. En esos 2 términos hay algo que se repite, que generalmente o pues siempre va a ser el paréntesis, ¿sí? Miren que aquí hay un paréntesis que dice a menos b y a menos b. Entonces ese es el factor. Entonces por aquí colocamos el factor de una vez. El factor es a menos b. Aquí hay otro factor que es la m, pero no se repite acá, entonces no hay más factores comunes. Si por ejemplo aquí estuviera la m y aquí también, entonces también la colocaríamos como factor común. ¿Listos? Generalmente solamente es el paréntesis. Ahora, ya como sacamos el factor común, hacemos un paréntesis y recuerden que aquí colocamos el resultado de dividir cada uno de estos factores entre el factor que sacamos. Esas operaciones las voy a hacer yo aquí en la parte de abajo, pero generalmente uno las hace o en otro cuaderno o al final del cuaderno, bueno, en otro lado, sí, que no sea aquí en donde estamos haciendo el ejercicio. Entonces, cogemos el primer factor, m por a menos b,
y lo dividimos entre el factor que sacamos, que en este caso es a menos b. Aquí miren que ustedes, espero que lo observen bien, se repite arriba y abajo a menos b, entonces eliminamos el paréntesis con el de arriba y ¿qué nos quedó? Nos quedó solamente la m. Entonces ese resultado es el que colocamos acá, m. Hacemos lo mismo con el segundo factor. Entonces hacemos la división del segundo término n factor de a menos b entre a menos b. Aquí nuevamente se repite el a menos b, lo eliminamos y nos queda n. Como el signo de aquí era positivo, pues entonces aquí colocamos más y lo que nos dio, n. Otra explicación puede ser, aquí colocamos el factor y aquí colocamos esto, pero sin el factor. Miren que aquí m sin el factor más n sin el factor. Esa podría ser otra explicación, incluso un poco más fácil. Aquí ya terminamos nuestro primer ejemplo. Vamos a resolver el segundo, obviamente ya un poco más rápido. Entonces aquí también hay dos factores, 1 y 2. En esos dos factores se repite nuevamente el paréntesis, x menos 2 y x menos 2. Entonces colocamos por aquí igual a ese paréntesis, x menos 2. Pilas que además de revisar el paréntesis debemos revisar lo que está afuera. Por ejemplo, aquí hay un 3, ¿sí? Y un 2. Lo que les expliqué en el ejercicio o en el video de factor común era que cogíamos los dos números y le hallamos el máximo común divisor, pero en este caso entre el 3 y el 2 no se les pueden sacar factores comunes, por eso no hay problema, ¿no? Ahora aquí está la x y aquí por fuera, pilas que es por fuera del paréntesis, ¿no? No se repite la x y tampoco la y, entonces el único factor es el paréntesis, casi siempre va a suceder eso. Abrimos paréntesis. Y aquí, ¿qué es lo que colocamos? Colocamos esto, pero sin el factor. Entonces aquí dice 3x y si le quitamos el factor nos da 3x menos 2y sin el factor, o sea, 2y, ¿sí? Y ya con esto terminamos el segundo ejercicio, en el que, como les decía, pues ya no hay paréntesis o no hay dos paréntesis marcados como aquí, ¿sí? Pero aquí observamos que el paréntesis dice m más n y aquí aparte tenemos otra m y otra n solamente que con los signos cambiados. Aquí dice la m positiva y la n positiva. Aquí la m está negativa y la n también está negativa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en casos como estos? Como lo que debe quedar dentro del paréntesis es m más n, entonces quiere decir que aquí tenemos que factorizarle el negativo. O sea, tenemos que quitarles el negativo a los dos. ¿Cómo se hace? Factorizamos el negativo, o sea, colocamos el negativo y abrimos un paréntesis, ¿sí? Entonces, así como hicimos aquí, como colocamos ese negativo afuera, entonces les quitamos el negativo. Entonces, la m, si le quitamos el negativo, queda m, y la n, si le quitamos el negativo, queda n, solo que pues aquí hay que colocar un signo, entonces queda más, ¿sí? Otra explicación, la que les hice con el primer ejemplo. Si factorizamos el negativo, hacemos la división de los términos, o sea, por ejemplo, menos m dividido en este factor, que es simplemente un negativo. Eliminamos el negativo y ¿qué quedó? M. Lo mismo con menos n, entonces si cogemos menos n y lo dividimos entre el factor que solamente fue el negativo, entonces aquí ¿qué nos da? Eliminamos los negativos y nos da n. Obviamente aquí hay que colocar el positivo. Esto lo escribimos igual, entonces más x factor de m más n. Ahora sí se ve claramente que hay el mismo paréntesis en los dos. Bueno, aquí me faltó escribir el igual. Entonces ahora sí, el paréntesis se repite en los dos términos. Miren, primer término y segundo término. Entonces se repite ese paréntesis que es m más n. Abrimos un paréntesis y aquí colocamos esto, pero sin este factor que sacamos. O sea, aquí dice menos, pero aquí quedaría un número 1 más x, ¿sí? De pronto no lo entendieron mucho, puede que haya sucedido. Por eso es que yo lo explico con la división. Entonces voy a explicar este ejercicio también haciendo la división. Entonces, sacábamos el factor. ¿El factor cuál era? Este, m más n. Y lo que hacemos es coger cada uno de estos dos términos y lo dividimos entre el factor. Entonces, el primer término era menos m más n y lo dividimos entre el factor que es m más n. Aquí lo que les expliqué en el video anterior de factorización por factor común, como está igual se elimina, ¿no? Entonces,
m más n y m más n se eliminan. ¿Y qué nos queda? Nos queda menos 1. Acuérdense que cuando se elimina todo, el resultado era 1, que eso ya lo expliqué en el video anterior, ¿no? Sin embargo, aquí, si tuviéramos 5 dividido en 5, eso da 1, que si lo decimos como que eliminamos el 5 con el 5, como eliminamos todo, nos queda como resultado 1. Siempre que se elimine todo, el resultado es 1. En este caso, como estaba acompañado de un negativo que no se eliminó, pues por eso es menos 1. Hacemos lo mismo con el segundo término, entonces colocamos ese término más x, factor de m más n, y lo dividimos entre el factor que sacamos. Entonces, aquí también se elimina m más n con m más n, ¿y qué fue lo único que nos quedó? Nos quedó más x. Por eso colocamos aquí más x. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a factorizar estas 4 expresiones, primera, segunda, tercera y cuarta, y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. En el primero, pues se repite el paréntesis, entonces n-1 y n-1. Cogemos ese factor y aquí escribimos esto sin ese factor, 2x menos 3y. En el segundo, el factor es x más 1. Escribimos ese factor y aquí escribimos esto, pero sin el factor, a más b. En el tercero, lo único que había que hacer era pues aquí aclarar, digámoslo así, como aquí está n más 2 entre paréntesis, aquí simplemente podemos colocar este paréntesis así, ¿sí? Pilas que lo podemos colocar porque atrás hay un positivo. Si atrás hubiera un negativo, no se puede colocar. Pilas con eso. Entonces, aquí el factor que se repite es n más 2, ¿sí? Y aquí escribimos lo que quedó sin el factor. Entonces aquí sería a más, y como no hay nada que escribir, sería 1. Y en el tercero, el factor que se repite es x menos 2. Y aquí colocamos esto, pero sin los factores. O sea, x más 1, si quieren lo pueden colocar entre paréntesis, pero si no, no hay necesidad, más 3y. En este video vamos a resolver estos dos ejercicios que pues obviamente se factoriza por este método, ¿no? Por factor común, por agrupación de términos. Algo que quiero que tengamos claro, bueno, vamos a hacer los dos ejercicios. Algo que quiero que tengamos claro es que esta factorización se puede hacer de varias formas diferentes. Pero bueno, de una vez vamos a resolver el primer ejercicio. Lo primero que tenemos que hablar es cómo se reconoce que se tiene que factorizar por este tipo de factorización, obviamente, ¿no? Porque creo que ustedes hasta ahora están empezando a ver la factorización, pero van a ver muchos más temas y al comienzo pues uno lo primero que tiene que hacer es saber por cuál de todos los métodos de factorización es que se realiza la factorización del ejercicio. En este caso, ¿cómo se sabe que un ejercicio se tiene que factorizar por factor común por agrupación de términos? Primero que todo, algo muy importante es que este tipo de factorizaciones o este tipo de expresiones que se factorizan por este método tienen o 4 términos o 6 términos. En este caso aquí hay 1, 2, 3 y 4 términos. En este video vamos a ver los dos ejercicios, tienen 4 términos y en el siguiente video vamos a ver cómo se hace cuando hay 6 términos. ¿Listos? Entonces, obviamente, primero que todo, ya se sabe, como tiene 4 términos, ya es probable que se resuelva por este método. Otra cosita que tenemos que ver, pues que no se tiene que poder aplicar el factor común simple, digámoslo así, ¿sí? El que supongo que ustedes vieron antes de este tema. Entonces, ¿cómo se sabe que este no es por factorización simple? Pues porque no hay factores comunes. En este caso, miren que el primer término tiene la A, el segundo también, el tercero también, pero el cuarto no la tiene. Entonces ya sabemos que no se resuelve por factorización simple. Pero bueno, ahora, en este tipo de factorización lo que vamos a tener que hacer es agrupar, en este caso son 4 términos, entonces vamos a tener que agrupar 2 y 2 para factorizar. ¿Para factorizar qué? Pues lo que se pueda factorizar por factor común. Por ejemplo, miren que como tengo que agrupar 2 y 2, no se puede agrupar estos 3, porque por ejemplo, miren que aquí ya se vio que este tenía la A, este también, pero este no. No importa que los 3 podamos factorizar la A. Tenemos es que utilizar o agrupar 2 y 2. No se puede 3 y 1. Entonces, como les decía, hay varias formas de resolverlo. ¿Por qué? Porque podemos agrupar de diferentes formas, ¿sí? Por ejemplo, yo podría decir que agrupo estos dos
Porque miren que estos dos tienen un factor común que es la A. Y pues obviamente agruparía aparte estos dos porque miren que estos dos tienen factor común la X, ¿sí? Otro tipo de factorización, por ejemplo, podría decir que más bien voy a agrupar estos dos. ¿Por qué? Porque tienen factor común la A y pues aparte estos dos porque tienen factor común la B, ¿sí? Entonces no importa cómo empecemos, algo que debemos tener en mente es que siempre, o bueno, la mayoría, el 99% de ejercicios, después de agrupar y de factorizar, tiene que quedarnos ese factor, tiene que quedarnos algo igual aquí y aquí, o sea, en las dos parejas. Ya lo vamos a ver. En este caso, y por ser el primer ejercicio, pues yo voy a resolverlo por ambos métodos, ¿no? Ambos métodos entre paréntesis porque pues ambos tipos de agrupación, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué voy a hacer? Voy a agrupar estos dos porque aquí tienen un factor común que es la A y voy a agrupar estos dos porque aquí tienen un factor común que es la X. Obviamente, pues para esto tenemos que saber factorizar muy bien por factor común, ¿no? Entonces, aquí escribo igual. Y aquí voy a factorizar la A, que es el factor que se repite. Entonces, escribimos la A con el exponente más pequeño. Miren que aquí es el 2 y aquí es el 1. Entonces, dejamos el 1. No hay más factores comunes, entonces abrimos paréntesis. ¿Qué escribimos dentro del paréntesis? El resultado de dividir esto entre la A. Entonces, el primer término dividido entre A al cuadrado dividido entre A es A la 1, más AB dividido entre A, se elimina la A y queda solamente la B. Aquí pues ya lo hago un poquito rápido porque esto de factor común ya lo vimos en los videos anteriores. Bueno, ahora miren que aquí estos dos términos son positivos, entonces aquí voy a colocar más. Y en estos dos, ¿qué es lo? Bueno, aquí se cierra el paréntesis porque ya terminamos la factorización en los dos, ¿no? Entonces, ahora vamos a factorizar aquí, pues el factor común, ¿no? En este caso es la X. Aquí, si esto lo dividimos entre X, pues le quitamos la X y nos queda solamente la A. Bueno, abro el paréntesis, queda la A, más, y aquí, si este término lo divido entre X, pues se elimina la X y nos queda la B. Algo que, como les decía, el 99% de veces tiene que suceder es que lo que nos quede dentro del paréntesis en las dos factorizaciones que hicimos tiene que ser exactamente igual. Miren aquí, pues dice A más B y A más B. Ahora, pues esa es la idea, ¿no? Que nos quede igual. ¿Por qué? Para poder factorizar ese paréntesis. Eso es lo que vamos a hacer. Ya vamos a utilizar el método que vimos anteriormente, ¿no? Que es factor común polinomio. Miren que aquí tenemos ¿cuántos términos? Bueno, en la primera parte teníamos 4 términos. Ahora aquí ¿cuántos términos hay? Hay solamente 2, 1 y 2. Sí, porque miren que aquí dice A por el paréntesis, que no importa que diga en el paréntesis, más X por el paréntesis. Entonces son 2 términos. En esos 2 términos, pues vamos a factorizar, siempre se va a factorizar el paréntesis. Entonces, ¿por qué se factoriza? Pues porque en los 2 términos tienen el mismo paréntesis, que esa era la idea. Entonces factorizamos ese paréntesis, que el paréntesis dice A más B, y factor D. ¿Qué es lo que hacemos? Pues cada uno de los 2 términos lo dividimos entre AB. Yo voy a escribir esto aquí, pero uno tiene que hacerlo mentalmente, ¿no? Ya sacamos el factor y aquí vamos a escribir factor de qué, ¿no? Entonces, miren que esto lo escribí aquí. A factor de A más B más X factor de A más B. Esos 2 términos tenemos que dividirlos entre el factor. O sea, vamos a dividirlo entre A más B. Y aquí también vamos a dividir entre A más B. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que hacer mentalmente para saber qué se coloca aquí adentro. En este caso, miren que pues obviamente se repite el paréntesis, entonces eliminamos o simplificamos los paréntesis. Y aquí también, como se repite, pues los podemos simplificar. ¿Qué fue lo que nos quedó? Para el primer término, al dividirlo entre A, B, nos queda solamente la A, más, y al dividir el segundo término entre A más B, o entre el factor, solamente nos queda la X. Esto que tenía yo aquí abajo lo borro porque esto teníamos que hacerlo era mentalmente, ¿no? Aquí ahora sí ya terminamos nuestro ejercicio, ¿sí? Recordemos cuál era el resultado, lo voy a dejar por aquí abajo. A más B, factor de A más X, ¿sí? ¿Por qué ya quedó factorizado? Porque esto es una multiplicación. Aquí esto no había terminado, ¿por qué? Porque esto era una suma, ¿sí? Acordémonos que factorizar es escribir en forma de multiplicación. Como les decía, voy a resolverlo ahora
pero no voy a agrupar de esta misma forma para que veamos que igual el resultado va a ser el mismo. Ya agrupamos los primeros dos aparte y los últimos dos aparte. Ahora voy a agrupar estos dos porque tienen un factor común, que es la A, y estos dos porque tienen un factor común, que es la B. En este caso, bueno, ya les voy a decir. Miren que en este caso no se va a poder el primero y el último y los dos del centro, ya les voy a decir por qué, ¿no? Pero bueno, ya lo voy a hacer un poco más rápido, aquí igual. Cuidado que voy a coger el primero y el tercero, ¿no? Aquí voy a factorizar la A porque en estos dos se repite la A con el exponente más pequeño, aquí es 2 y aquí es 1. Abrimos paréntesis y es factor de ¿qué? Dividimos estos dos términos entre la letra A, entonces A al cuadrado dividido en A, eso es A, más AX dividido en A, que eso es X. Ahora aparte, los otros dos, como son positivos, pues escribimos más. Y aquí vamos a factorizar la letra B, que es la que se repite. ¿Factor de qué? Aquí, si esto lo dividimos entre B, AB dividido en B, nos queda A más BX dividido en B, nos queda solamente la X. Miren que siempre tiene que suceder que aquí nos van a quedar dos términos, pero lo importante no es eso, sino lo importante es que el paréntesis quedó igual en los dos términos. Aquí dice A más X y A más X. ¿Qué es lo que hacemos siempre? Pues vamos a factorizar ese paréntesis que quedó repetido. Entonces aquí escribo igual y factorizo el paréntesis completo que dentro dice A más X. ¿Y eso nos queda factor de qué? Pues ya sabemos, ¿no? Hacemos mentalmente la división de este término entre el factor y de este término entre el factor, que simplemente es quitar el paréntesis y quitar el paréntesis y ya. Entonces si aquí quitamos el paréntesis nos queda simplemente la A más, y si aquí quitamos el paréntesis nos queda solamente la B. Y miren que nos dio exactamente el mismo resultado sin importar cómo hubiéramos agrupado. Obviamente, acordémonos que cuando esto es una multiplicación, yo puedo escribir 2 por 3 o puedo escribir 3 por 2 porque pues eso es lo mismo, ¿no? La multiplicación tiene la propiedad conmutativa, o sea, el orden de los factores no altera el producto, ¿sí? La única diferencia es que el segundo factor aquí era primero y el primero aquí era segundo. No hay problema. Les quiero mostrar también, porque la idea es que comprendamos este tema bien, les quiero también mostrar por qué no se pueden estos dos y estos dos. Obviamente, pues cuando ustedes estén haciendo el ejercicio no es que vayan a tener que agruparlos de todas las maneras, ¿sí? Solamente lo van a tener que resolver una vez. Miren por qué no se puede agrupar estos dos y estos dos. Voy a hacerlo rápidamente. En estos dos no se puede factorizar nada, no hay problema, ¿sí? Aquí dice A al cuadrado, ¿sí? Más BX. Como no se pudo factorizar nada, simplemente se colocan igualitos. Luego aquí, en estos dos que sí se puede factorizar porque se repite la letra A, entonces como son positivos, escribo más la letra A, que es la que voy a factorizar, y nos queda factor de ¿qué? Si aquí le quitamos la A, nos queda la B, más, y si aquí le quitamos la A, nos queda solamente la X. Miren por qué no me sirve utilizar este tipo de agrupación. No es porque no se haya podido factorizar aquí, no. Sino no me sirvió porque miren que aquí dentro del paréntesis dice BX y en el otro no dice exactamente lo mismo. Aquí tendría que decir BX. Por eso esta es la única agrupación que no se puede utilizar. Si ustedes quieren ya pueden tomar este ejercicio como una práctica, ¿sí? Pero pues aquí les voy a dar varios tips, ¿no? Obviamente pues ustedes lo pueden resolver y le dan play para mirar lo que les voy a decir, ¿no? Entonces, algo que nos da pistas muchas veces son los coeficientes de los términos. Bueno, primero que todo, nuevamente primero miramos que sí se pueda factorizar por este método. En este caso, pues se puede. ¿Por qué? Porque hay 4 términos y no se puede factorizar por factor común, porque generalmente van a haber 3 con una letra y otro que no la tiene. Miren aquí, este tiene la A, este no, este sí, este sí, ¿sí? Siempre va a haber uno que no la tiene. Aquí, como les decía, una pista nos la da el número. Miren que hay 2 términos que tienen el número 4 y otros 2 que no lo tienen. Muy probablemente esa sea una de las opciones que nos sirva. Bueno, en este caso ya solamente lo voy a resolver por un método, ¿sí? Por un tipo de agrupación, porque pues no es necesario resolverlo de todas las formas. Entonces, yo voy a utilizar esa pista que me dio el ejercicio, ¿sí? También para explicarles otra cosita. Aquí voy a agrupar estos 2. Y aparte voy a agrupar estos 2. No se afanen porque en estos 2 no se puede factorizar. Ya les voy a explicar también qué es lo que quiero
que veamos con este ejercicio. En estos dos hay dos factores. Uno es el número 4 y otro factor que se repite es la letra A, que la colocamos con el exponente más pequeño. Aquí es el 3 y aquí es el 1. Ya sacamos el factor. Ahora, ¿factor de qué? Los dos términos los dividimos entre 4a. Entonces, 4a al cubo dividido entre 4a, lo voy a escribir aquí. Pero pues esto tenemos ya que acostumbrarnos a hacerlo mentalmente, ¿no? El 4 se simplifica con el 4 y aquí arriba hay 3 veces la a y aquí abajo hay una, ¿no? Entonces esa a se elimina con una de las 3 y arriba quedan 2. O sea que nos quedó a elevada al cuadrado. Y se hace lo mismo con el otro término, ¿no? Entonces este otro término, que es el que vamos a factorizar, ese 4a lo dividimos entre el factor, que es 4a. Cuidado, no se vayan a equivocar con esto. En este caso se simplifica. En el 4 se simplifica cuarta de 4, 1 y 1, ¿sí? En el anterior no hice cuarta de 4, 1, ¿por qué? Pues porque me hubiera quedado una a al cuadrado, que eso es a al cuadrado, ¿sí? Simplemente por eso fue que no coloqué el 1. Y simplificamos la a con la a. ¿Qué nos quedó? Bueno, aquí también podría decir que es 1 y 1, ¿sí? ¿Qué nos quedó? No me quedó 11, ¿no? Sino 1 por 1, que eso es 1, ¿no? Más 1. Yo generalmente le digo a mis estudiantes, pues si tenemos algo arriba y abajo igual, pues eso ya se sabe que da 1 y listos. Algo que tenemos que fijarnos muy bien siempre es lo que nos quedó dentro del paréntesis y ver si se parece al otro. En este caso, miren que aquí no se puede factorizar nada y esto es muy parecido a esto. ¿Por qué? Porque miren que aquí dice menos 1 menos a al cuadrado y aquí, si lo viéramos del otro orden, dice también 1 más a al cuadrado. ¿Cuál es la única diferencia? Bueno, acordémonos que estos dos se pueden cambiar de orden, ¿sí? Porque menos 1 menos a al cuadrado, bueno, esa está muy horrible, pero bueno. Eso es lo mismo que si cambio el orden, o sea, los términos deben quedar con el mismo signo, ¿no? Voy a colocar primero la a con su signo, menos a al cuadrado, y después voy a colocar el 1 con su signo, ¿sí? Miren que esto es lo mismo que esto, simplemente lo único que hice fue cambié el orden, ¿no? Sí, pero mantuve los signos. Miren que ahora sí se ve un poquito mejor, que aquí dice a al cuadrado más 1 y aquí dice menos a al cuadrado menos 1. Acordémonos, yo aquí podría colocarlo, ¿sí? Pero en este caso, como los dos términos son negativos y tienen que ser positivos, pues voy a factorizar el negativo, ¿sí? Entonces factorizo el negativo, factor d, ¿sí? Aquí es como si hubiera factorizado menos 1, ¿sí? Entonces, acordémonos que cuando factorizamos el negativo, ¿qué colocamos aquí? Simplemente esto, pero con los signos cambiados. Aquí era menos a al cuadrado, aquí ya va a ser a al cuadrado, y aquí era menos 1, ya va a ser simplemente más 1, y ya, ¿sí? Ahora sí, esto era lo que quería explicarles, ¿sí? Que a veces hay que hacer este tipo de estrategias. Muchas veces hay que factorizar solamente el negativo. Acuérdense que aquí quedan los signos cambiados. No es que queden signos positivos, sino los signos cambiados, ¿sí? Por ejemplo, si aquí fuera positivo, pues aquí hubiera quedado negativo, ¿listos? Y ya ahora sí, como en los dos términos, sí, porque nuevamente aquí hay dos términos, nuevamente en los dos términos, el paréntesis es igual. Entonces factorizamos ese paréntesis, ¿no? Aquí nos quedaría igual. El paréntesis, por ser igual, pues es el que se puede factorizar, a al cuadrado más 1. Y aquí queda factor de ¿qué? Pues si a esto le quitamos el paréntesis, nos queda solamente 4a, ¿sí? Porque se podría simplificar, menos, y si a este le quitamos el paréntesis, ¿qué queda? Nada. Sí, acordémonos que si hacemos la división mentalmente sería esto dividido entre el paréntesis, se elimina y nos queda 1, ¿no? Que no es que se elimina, sino que se simplifica. Y ya aquí quedó factorizada nuestra expresión. Con esto termino mi explicación.